Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Forero Galvis. Hoy les vengo a hablar sobre algunos de los trastornos que hemos visto en clase y hablaremos de cada uno en específico, siendo estos el TDAH, el TEA, DI, dislexia y cero lector. Estos últimos están relacionados, por no decir que son son lo mismo. Estos temas han sido muy importantes y muy interesantes, siendo estos unos tópicos que han estado muy influyentes en nuestra sociedad actual, ya que, bueno, ha sido por medio de eso es una de las herramientas y método de diferenciar y aprender cómo, bueno, cada niño puede aprender de maneras distintas o puede padecer de alguno de estos trastornos. Bueno, primero que tenemos es el TDAH. Este es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. La gran mayoría de padres no suelen darse de cuenta muy rápido de este trastorno, ya que pues como cuando son niños, los niños suelen ser bastante quietos y poco controlables, pues se vuelve algo un poco difícil llegar a saber qué comprende dentro de los límites del niño. Pero cuando pues es premeditado y llevado a un doctor, se identifica este como un TDAH. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien como de vez en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, en el hogar, con los amigos, etc. Un niño con TDAH puede prestar las siguientes conductas, como vemos acá: fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse, moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar turnos, tener dificultades para llevarse bien con los otros. Suelen ser personas y niños muy inquietos, muy demasiadamente inquietos, les resulta muy complicado completar tareas sencillas o simplemente ya sea hasta presentar un examen o como sostener objetos en una posición por más de un minuto. Suele ser una tarea muy rigurosa para ellos. Bueno, en el TDAH tenemos tres tipos. Hay tres tipos diferentes de TDAH según los tipos de síntomas que sean más frecuentes en la persona. Primero es que el primero es en el que predomina la falta de atención. Es el déficit para la persona. Se le dificulta organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones. La persona se distrae fácilmente o se le olvida detalles de la rutina, etcétera. Muchos de estos datos terciarios que están funcionando en nosotros normalmente, para ellos suele ser muy difícil completar una sola tarea en un mismo ámbito. El segundo es bueno, en el que predomina la hiperactividad, impulsibilidad. En este, pues la persona, como le dice la palabra, se mueve, se mantiene moviendo muy nerviosamente, habla mucho, le resulta difícil quedarse sentada, quieta durante mucho tiempo. Por ejemplo, para una comida mientras hace la tarea, suelen moverse exageradamente, o suelen irse incluso de cuando están, como lo decíamos en clase, cuando están haciendo una tarea o presentando un examen, lo están haciendo, dicen que van a ir al baño y no vuelven, o sencillamente se van a hacer otras actividades, etcétera. La persona se siente pues sí, muy inquieta y tiene problemas con la impulsibilidad. Una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a los otros, agarrar las cosas que no le pertenecen, hablar en momentos inapropiados. También es difícil para la persona esperar su turno, escuchar instrucciones. Y una persona bueno, con ese tipo de impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que pues los demás, que nosotros, obviamente, pues ya que se vuelve algo un poco incontrolable. Y la última es la combinada. Esta tiene ambos tipos. Los síntomas son de los dos tipos, de los anteriores. Esos están, bueno, presentes en el niño y pues es como el más frecuente. Bueno, es uno de los más frecuentes y un poco de los más difíciles de tratar, dado que los síntomas pues pueden ir cambiando con el tiempo o sí, pueden ir cambiando con el tiempo, evolucionando, etcétera. Bueno, estas diapositivas tienen bastante información. Bueno, uno de los tipos bueno, englobo bastantes informaciones en las diapositivas para que sea de fácil entendimiento, tomen apuntes, etcétera. El siguiente es el TEA, el trastorno del espectro autista.
siendo este uno de los, bueno, en mi opinión, uno de los más interesantes, me pareció muy interesante. Bueno, ¿qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo que puede llegar a provocar problemas sociales, como comunicacionales y conductuales significativos. A menudo no hay indicios en el que el aspecto de la persona con TEA se diferencie de los otros significativamente, pero es posible que quienes tienen TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a las otras. Las destrezas de aprendizaje, por ejemplo, pensamiento y en algún punto también resolución de problemas de las personas con TEA, puede variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad, dotadas o, sí, llegar a ser dotadas, etcétera. O personas que tienen muchas dificultades, digamos, en el aprendizaje. Por ejemplo, este tipo de discapacidades sociales en ellos suele ser poco bastante significativos. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta pues, en este tema, esta serie que se llama The Good Doctor. Este interpreta a un doctor que sufre de autismo, pero pues este mismo autismo le permite potencializar sus habilidades e incrementar pues, sus estudios, bueno, incrementar no, pero enfocarlos de una mejor manera y pues como apartar muchas de las o muchas otras de las cosas temáticas, de las otras temáticas y enfocarse en otras cosas, lo cual pues como lo dice pues puede dotarse de una forma, pero pues algunas de sus suelen tener muchas dificultades sociales. Bueno, esos son algunos de los síntomas, coloqué bastantes síntomas. Por ejemplo, pues, bueno, voy a leer algunos. No señalar los objetos para demostrar su interés, no mirar los objetos cuando otra persona le señala, tener dificultad para relacionarse con los demás o manifestar ningún interés por otras personas, evitar el contacto visual y querer estar solos, tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y hablar de sus propios sentimientos, preferir que no se los abrace o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieren, parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan, pero responder a otros sonidos, estar muy interesados en las personas pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas, repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o bien repetir palabras o frases en lugar del lenguaje normal. Suelen ser personas muy cuadriculadas o sí que convierte en algo extremadamente difícil desarrollar sus habilidades sociales. Ahí hay otras, como si quieren tomar nota. Bueno, de este hay varios tipos, obviamente, que este encapsula, que es bueno, los tipos de autismo, está el autismo, obviamente el síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrado infantil o síndrome de Helger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Eso los podremos enfocar en un futuro. Quería decir, bueno, quería decir también el diagnóstico de la gente de las personas con TEA puede ser difícil, ya que de haber que no existen pruebas médicas como un análisis de sangre o diagnósticos para llegar como a, a la razón. Para llegar a un diagnóstico, los médicos observan como el comportamiento, el desarrollo del niño. A veces los niños con TEA pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los niños de alrededor de 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Este retraso significa que hay niños con TEA que pueden no obtener ayuda temprana cuando la necesitan. Esta última información la saqué del sitio de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Muy buen sitio y explican muy bien todas las discapacidades también. Ahora vamos al siguiente que es el D, la discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es un término utilizado por mm, una persona que no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados o funcionar, se podría decir que normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente desde problemas muy leves hasta problemas de gran dificultad o graves. Los niños con discapacidad intelectual puede que tengan dificultad para comunicarse con los otros, lo que quieren, lo que necesitan, así como para valerse como por sí mismos. La discapacidad intelectual
También podría hacer que el niño aprenda y se desarrolle de una forma más lenta que los otros niños de la misma edad. Puede que el proceso educativo de ellos cueste un poco más, se tome un poco más de tiempo. Estos niños podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, caminar, vestirse, comer, como lo hemos dicho en clase, sin ayuda, obviamente. Y también podrían tener problemas para obviamente, pues es todo esto relacionado con socialmente también, o más que todo en la escuela. Toda esta adquisición de temas o el método de aprendizaje que se tenga en la escuela tendría que cambiar un poco para estas personas, ya que se les dificulta aprender de la manera más, de la manera comúnmente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la discapacidad intelectual? Bueno, pues por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad intelectual, más temprano se identifican los síntomas. Sin embargo, pues para ser difícil y identificar la manera como la discapacidad intelectual afectará a los niños, pues más tarde. Tipo, tiene que ser muy, tiene que ser muy poco para pues no identificarla rápidamente. Por ejemplo, pues los niños con discapacidad intelectual, como lo vemos acá, se dice, se sienten, gatean o caminan más tarde que otros niños, aprendan a hablar más tarde o tienen problemas para hablar, tienen problemas, dificultad para recordar cosas, tengan problemas para entender las relaciones sociales, tengan dificultad para ver las consecuencias de sus acciones, tengan dificultad para resolver problemas. Estos serían algunos de los síntomas de los niños con DI. Por último tenemos la dislexia y el cerebro lector. De estos sí investigué, bueno, pues investigué un poco más, pero porque no recordaba muy bien lo que era el cerebro lector, pero son prácticamente lo mismo. Pues la dislexia es una discapacidad del aprendizaje en la lectura. Las personas con dislexia tienen la dificultad para leer con fluidez y sin errores. Mm, También pueden tener dificultad con la comprensión lectora, la comprensión de ideas, al leer un texto, la ortografía, la escritura, etcétera. Estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia en el individuo, sino más como una dificultad cognololingüística en la persona. Esto les impide tener un pleno desarrollo, digamos, de su lengua o de su lengua, sino más, sí, en todos esos ámbitos de la lectura. Bueno, las causas o el trastorno de este tipo de trastorno ocurre cuando hay un problema en zonas del cerebro que pues no interpretan el lenguaje de la correcta forma, como lo decimos en clase. No es causado por problemas de visión, es un trastorno de problema de procesamiento de información específica. Eso es muy importante. No interfiere con la capacidad para pensar, y la mayoría de las personas con el trastorno tienen inteligencia normal o sí, conocimientos normales por encima del promedio. Eso es más que todo una discapacidad al nivel de lectura o en serio, en ciertos enfoques. Y bueno, ese sería el fin de la explicación de esos trastornos. Espero que haya quedado claro y pues alguna de la información que tal vez en algún momento llegue a salirme un poco mal, no lo sé, pero lo importante pues es definir esos trastornos, los cuales me parece muy interesante conocerlos más a fondo, y me gustaría llegar a hacer un tipo de entrevistas y subirlas al canal, me gustaría preguntarles, yo bueno, vivo cerca de dos jardines, y me gustaría preguntarles a varios padres si conocen o cuáles son los síntomas del TDAH, del DI, si sus hijos llegan a tener el TEA o cómo detectarlo. Sería unas entrevistas muy importantes, así que eso podría ser el siguiente video. Y muchas gracias por escucharme, por ver la exposición y un buen día.